Aprendo en casa. Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. No olvidar, queridas familias, que no todas las niñas y todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Hola a todos y todas. El día 1 comprendiste y explicaste qué es el Bicentenario, recuerda, y por qué es importante para las peruanas y los peruanos. El día 2, ayer, leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Mientras que el día 3, resolviste problemas estimando la duración del tiempo. En la actividad de hoy, comprenderás y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadana o ser ciudadano. Por eso, nuestra meta para hoy, semana 35, día 4, explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en nuestra república democrática. Término clave, explicar, verbo que denota argumentación antes de una simple opinión. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar la actividad de hoy? Analizar información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables. Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Comenzamos. En las actividades anteriores hemos aprendido, queridos niños y queridas niñas, que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad es llamado época republicana. Esto quiere decir que el Perú, nuestro país, es una república democrática. Para entender mejor lo que ello significa, te vamos a invitar a leer las definiciones de república y la definición de democracia. A continuación vamos a presentar, de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, el significado de estos términos, república y democracia. República. Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Fuente: Real Academia Española. En Diccionario de la Lengua Española. Término república. Texto confiable. Democracia. Forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos. Fuente: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Texto confiable. Diferenciamos. República. La república es una organización del Estado, mientras que la democracia es una forma de gobierno. Diferenciemos los términos. La república es una organización del Estado cuya máxima autoridad, ¿quién es? Bueno, es elegida por los ciudadanos y ciudadanas para un periodo determinado. En el Perú, por ejemplo, cada 5 años democráticamente se elige, o los ciudadanos eligen a un representante, al presidente de la república. La república entonces es una organización del Estado. Por otra parte, la democracia o el término democracia significa que es una forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos. El máximo poder político lo ejercen los ciudadanos en una democracia. ¿Qué es la democracia? Es una forma de gobierno. Términos clave en república y en democracia, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española.
Queridos niños y queridas niñas, en una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a los presidentes de la república, ya lo sabemos, para que los representen y tomen las decisiones adecuadas por el bien de todas y todos. ¿Quedó muy clara esa idea? Así es, en una república democrática. ¿El Perú es una república democrática? Claro que sí, porque elegimos y el próximo año habrá elecciones para elegir a nuestros representantes, en este caso el presidente de la república, el 2021, y también vamos a elegir a los congresistas, mediante el voto popular. Primera parte de la actividad. Vas a responder en tu portafolio las preguntas. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? ¿Cómo fue la votación? ¿Qué hicieron para votar? Muy bien, si es que has acompañado a algún familiar tuyo mayor de edad, porque votan las ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 años, ¿correcto? De 18 o mayores de 18. ¿Has acompañado alguna vez a tu hermano mayor, a tu hermana mayor, de repente a un primo mayor, a un tío, a tus papás, papá o a mamá? Muy bien, vas a escribir que sí los acompañaste o nunca. Si es que los has acompañado, responde cómo fue la votación según lo que estabas observando, ¿verdad? Hacemos la fila o hacen la fila, esperan el turno. ¿Qué has notado? ¿Qué diferencias o qué características has notado cuando hay una elección y los adultos, las personas mayores, votan? ¿Qué hicieron para votar? Cuando salieron, viste que tuvieron el dedo manchado, ¿verdad? El dedo índice derecho. Bueno, son detalles que vas a tener que responder en el portafolio si es que acompañaste a alguna persona adulta, algún familiar a alguna elección para presidente, si lo recuerdas. Muy bien, luego de responder esta pregunta en el portafolio, vamos con la segunda parte. Para comprender mejor cómo se elige a las presidentas o a los presidentes en nuestro país, vamos a invitarte a leer y trabajar La democracia y las elecciones. Es una lámina, la lámina número 24 de la colección Ciudadanía Activa. Es una lámina extraída de la web del diario La República de este año. La democracia y las elecciones. Ciudadanía Activa, lámina 24. Lo vamos a observar ahora de forma grupal, luego también lo vas a volver a observar de forma individual. Muy bien, vamos a observar la siguiente lámina, la democracia y las elecciones para el quinto grado. Aprendo en casa. Aquí tenemos esta lámina, la democracia y las elecciones. Una lámina muy importante que nos va a explicar la ciudadanía activa, cómo se representa en estos procesos electorales en países democráticos como el Perú. Muy bien, vamos a leer y analizar de forma ordenada, de forma organizada. Lámina 24, Ciudadanía Activa, la democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente. Electores. Son los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones. Electores. Candidatos. Son las personas que postulan a un cargo
para ser elegidos por los electores. Candidatos. Mesa de votación. Es el lugar al que los ciudadanos actuales acuden con su documento de identidad, el DNI, para emitir su voto. Tienen miembros de mesa, que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos. Mesa de votación. Padrón electoral. Es la lista que indica quiénes pueden votar. Padrón electoral. Cédula de votación. Es el documento en el que los electores marcan sus preferencias. Puede ser físico o electrónico. Cédula de votación. Vamos ahora con la segunda parte de la lámina, es decir, nos vamos a ubicar en este sector. Vamos a analizar la siguiente actividad que vas a resolver en tu portafolio de evidencias. Actividad. Imagina que debes participar en las elecciones. Atención, vamos a imaginarnos, eres una persona adulta, ¿ok? Tienes 18 años o más. Observa la siguiente imagen. Muy atentos, muy atentas, van a observar esta imagen. Y también vas a observar los recuadros. ¿Listo? Todos los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir a un candidato. Vamos a hacer este ejercicio. Candidatos a la presidencia. Tenemos a dos candidatos. Para presidente y a una mujer que quiere ser presidenta. ¿A quién elegimos? Ustedes, como personas que van a votar libremente, pueden elegir de acuerdo a muchos criterios. Por ejemplo, pueden elegir de acuerdo a el género del candidato. Así es. De repente quieres votar por una mujer para presidenta de la República, bueno, votarías por la candidata. Es un criterio nada más. De repente quieres votar por un hombre o de repente quieres conocer más sobre los candidatos. No solamente te es suficiente que sea hombre o mujer. Así es, por eso tenemos que ver muchos criterios al momento de elegir a un candidato. El género es uno de ellos, pero también hay criterios muy valiosos. Por ejemplo, su capacidad para cumplir propuestas. Es muy importante escuchar las propuestas de los candidatos, no solo para presidentes, sino también para alcaldes de nuestro distrito o de nuestra provincia, para autoridades que se eligen por voto, por votación. Tienes que analizar muy bien la capacidad para cumplir las propuestas, la capacidad que tiene el candidato o la candidata. Además, como ciudadano o como ciudadana, tienes la obligación, la responsabilidad ciudadana de conocer el plan de gobierno de un candidato presidencial. Así es, sus papás, sus mamás, sus hermanos mayores que van a votar el próximo año tienen que leer el plan de gobierno del candidato o la candidata que se presente para las elecciones generales del próximo año en nuestro país. ¿Correcto? El plan de gobierno, ¿dónde lo encuentran? En la página web de la OMPE, de las autoridades electorales, en la página web también de los candidatos o de sus partidos políticos. Todos tienen que leer el plan de gobierno de los candidatos para tomar decisiones por quién votar. También es muy importante comparar y analizar la experiencia política de los candidatos o candidatas. Si ha tenido algún cargo, han sido autoridades de alguna institución pública, han tenido cargos políticos, han sido subprefectos, han sido gobernadores de alguna región, de repente han sido candidatos anteriormente o han sido congresistas. Bueno,
toda esa experiencia también la pueden analizar. ¿Dónde la encontramos? En la página de la ONPE de nuestro país o en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Hay enlaces para entrar por internet, por los medios de comunicación también, por la internet, ingresar para conocer la experiencia política de los candidatos o candidatas. Tenemos hasta el momento 4 criterios, recuerden, ¿no? Su género, su capacidad para cumplir propuestas, su plan de gobierno y su experiencia política. Continuamos. Muy bien, otras personas de repente eligen al candidato que le dio regalos en la campaña. Aquellos candidatos o candidatas que entregan regalos en la campaña política. Regalan diferentes productos, objetos, no sé, bueno, algunos premios. Correcto, de repente hay personas, y sí existen, que prefieren votar por ellos. Bueno, es una decisión libre, las elecciones son libres, es un voto secreto, pero, queridos estudiantes, ¿qué es lo más correcto? ¿Votar por el candidato que me ha regalado algo? ¿O votar por el candidato que tiene experiencia política, tiene un buen plan de gobierno, tiene capacidad para cumplir las promesas? ¿Se dan cuenta? Hay que tener muy en cuenta por qué voy a votar por un candidato o una candidata. En este caso, sus papás o personas mayores, familiares mayores que votan el próximo año. Otro criterio que utilizan muchas personas es la edad del candidato o la candidata. Votan algunos por candidatos jóvenes, les gustan que sean muy jóvenes, muy bien. De 35 años como mínimo, muy bien. De 40 años exactamente. Bueno, otros prefieren personas con más experiencia, prefieren personas que superen los 50, 60 años. Muy bien, es una elección democrática. El elector es el que elige por quién votar y es secreta la votación. ¿Correcto? Es un criterio que utilizan muchas personas, que les gusta votar por candidatos jóvenes y a otras personas por candidatos de mayor edad. Otro criterio: hay electores que prefieren votar por la confianza que les inspira el candidato. Los ven de repente en la televisión, en internet, o los escuchan en la radio y les gusta la forma como hablan, les gusta su tono de voz, su carisma, no lo sé, su sonrisa. Muy bien, ya lo conocen de otras actividades y bueno, me cae bien este candidato y votan por ese candidato o esa candidata. También es un criterio que utilizan los electores para elegir a sus candidatos o para votar por ellos en las elecciones presidenciales. Justamente otro criterio es el modo de hablar. A veces les convence más algún candidato porque habla mejor, tiene buena voz, es muy expresivo al momento de explicar algo, entiende lo que habla un candidato, no le entiende al otro, prefiere votar por el que lo entiende. Muy bien. Entonces es otro criterio, el modo de hablar, el discurso, la oratoria que tiene un candidato en campaña. Queridos estudiantes, entonces estos son algunos criterios, exactamente 8 criterios que tienen los electores al momento de elegir a su candidato. Por el género, por su capacidad para cumplir propuestas, por su plan de gobierno, por su experiencia política, por los regalos que entrega en la campaña, por su edad, por la confianza que inspira o por su modo de hablar. Por eso, en democracia, solo decide el elector su propio voto. Nadie lo puede obligar a votar por alguien. Bueno, como segunda parte de tu actividad, querido niño y querida niña, vas a escoger 3 criterios nada más. De los 8 que hemos leído, que hemos analizado, escoge solamente 3 de ellos que te parezcan más importantes y ordénalos según su relevancia en la siguiente lista. Luego, conversa con un miembro de tu familia y pídele que haga su propia lista. Muy bien, aquí tienes un sector donde dice mi lista, ¿cierto? Muy bien, en este sector tú vas a escoger tus 3 criterios de lo que hemos analizado. Aquí están los criterios. ¿Cuál de estos criterios te parece el más importante? Pones en el número 1. Al momento de elegir qué debemos tomar en cuenta, primerito, la edad del candidato, su forma de hablar, su capacidad para cumplir
etcétera. Tú eliges uno de todos, ¿correcto? En primer lugar. El segundo criterio a elegir y luego el tercer criterio. Solo 3 de acuerdo al más importante que tú crees. Muy bien. El que creas más importante es el número 1. El que sigue en segundo lugar es el 2. Y el tercero es el número 3. ¿Correcto? Muy bien. Por eso tienes que copiar también esta infografía sobre los candidatos y los criterios al momento de elegirlos en tu portafolio. Luego vas a mostrar tu trabajo y vas a decirle a algún familiar tuyo, papá, mamá, hermano o hermana que vive en casa contigo, que haga su propia lista. ¿Qué le parece que es el principal criterio que debemos tener en cuenta para votar por un candidato? De igual forma, pero lo tiene que hacer solo o sola tu familiar. No le digas nada, ¿ok? Que escoja sus 3 criterios. Y aquí en la segunda parte vas a poner en este lado, atención querido estudiante, aquí abajo, un criterio que no se debe considerar. Vuelves a los criterios, los 8 criterios. Muy bien, acá pusiste los 3 que sí deben ser considerados, los más importantes para votar. Sin embargo, escoges el que no se debe considerar, que no tiene nada que ver la edad, que no importa mucho de repente la forma de hablar del candidato. No lo sé, tú elige, según tu criterio, cuál es el que no, el de menos importancia al momento de votar por un candidato, ¿correcto? Todo lo contrario, ¿no? Y aquí, profesor, ¿qué ponemos? Bueno, como puedes ver, en este lado vas a poner el criterio que no debe considerar, lo tiene que poner el familiar, que puso aquí los que sí se debe considerar. Tu propio familiar va a poner aquí el que no es muy importante, ¿correcto? En esta parte de abajo. Muy bien, continuamos con las últimas preguntas de reflexión de esta lámina. También vamos a responder en el portafolio estas preguntas de reflexión sobre los listados que han elaborado. Pregunta, atención y tienes que responderlas en el portafolio. ¿Por qué creen que estos criterios nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas? Los que pongas aquí, ¿cierto? ¿Por qué crees que esos criterios que tú colocas, que son los más importantes para votar por un candidato, nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas? Y la otra pregunta, ¿cuál de los criterios consideras que es el más importante? ¿Por qué? De los 3 que has puesto, ¿cuál es el más importante aún? El número 1, ¿cierto? Lo escribes, ¿ok? Aquí. ¿Y por qué? Lo respondes en tu portafolio. 2 preguntas más para poder continuar con esta segunda parte de la actividad de hoy, analizando las láminas sobre democracia y república. De esta forma, hemos comprendido un poco más sobre las democracias y las elecciones en nuestro país y hemos desarrollado una actividad analizando los candidatos a la presidencia y los criterios a elegir. Aprendo en casa. Y en la parte final, tercera parte de la actividad, atención, en el portafolio. Luego de leer la lámina y de haber resuelto la ficha de los candidatos, en tu portafolio vas a responder estas preguntas de análisis. Pregunta: ¿por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Hay que revisar el concepto de democracia, ¿cierto? Para hallar la respuesta. Bien, porque el poder político es ejercido por los ciudadanos. El concepto de democracia, ¿por qué el Perú es una república democrática? Porque el poder político es elegido por los ciudadanos, porque los ciudadanos escogen a las autoridades en elecciones libres. Así es, por ello nuestro país se dice que es una república democrática. Ya tienes la respuesta, dale orden en el portafolio como tercera parte de nuestra actividad de hoy. Esta pregunta es muy interesante. Imagínate, querido niño, querida niña, si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Imagínate que eres parte del Jurado Nacional de Elecciones. Son las personas que se encargan de
organizar todo el proceso electoral, ¿cierto? Con los candidatos, con los electores. Muy bien, ¿qué tomarías en cuenta para organizar unas elecciones presidenciales muy buenas y democráticas? Así es, da ideas. De repente vas a tener que evaluar la ficha, la hoja de vida de los candidatos, que se respeten las normas electorales. Muy bien. Esas ideas las pones, las respondes en tu portafolio. Y para terminar, como ciudadana o ciudadano, ahora vas a llenar este cuadro en el portafolio. ¿Qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Imagínate que ya tienes 18 años y el próximo año votas. Es decir, vas a poder elegir, vas a poder votar por un candidato presidencial el 2021, en el año del bicentenario. ¿Qué criterios de los que hemos visto, recuerden, en las láminas ya lo han resuelto? Pueden pasarlos aquí. Sus respuestas, ¿cierto? Pusieron sus criterios, ¿cierto? Eligieron 3. Cópienlos allí, les recomiendo. En esta celda van a poder responder qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad, ¿correcto? La forma de hablar, que cumpla sus promesas, etc. De acuerdo a la respuesta que diste en la anterior actividad, en la segunda parte. ¿Y qué criterios no tomarías en cuenta? En la derecha, ¿verdad? Elegiste uno, ¿recuerdas? Copiaste en la respuesta. Bueno, también lo vas a volver a copiar en ese cuadro. El que elegiste que no tomarías en cuenta o no es muy importante al momento de elegir a una autoridad. Copiar nada más lo que ya habías resuelto. ¿Te das cuenta? Sí, solo copiar. En el portafolio, claro, en el portafolio, niños y niñas, muy bien. Así terminamos la tercera parte de nuestra actividad de hoy. Te voy a dejar con el siguiente resumen, la siguiente síntesis del tema de hoy, querido niño y querida niña. Todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos, no lo olviden, todos, pues tenemos derechos y deberes. Pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años, como por ejemplo, elegir a nuestras autoridades. Repetimos, queridos niños, ustedes también son ciudadanos y ciudadanas peruanas. Pero el derecho al voto solamente lo pueden ejercer personas a partir de los 18 años. Peruanos y peruanas a partir de los 18 años. Pero aún niños no votamos, no votan ustedes aún, pero sí son ciudadanos y ciudadanas peruanas que tienen derechos y deberes con nuestro país. ¿Correcto? Quedó muy clara la idea. Por ello, finalmente, cuarta y última parte, vas a poder escribir ahora sí con tus propias palabras, tus propios términos, una explicación sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. ¿Qué significa ser un ciudadano peruano o una ciudadana peruana en una república democrática? Porque el Perú es un país democrático. Con tus propias palabras, ¿qué significa? Vas a escribir en tu portafolio. Cuarta y última parte para hoy. Toma en cuenta los criterios para evaluarte. Son los siguientes. Analiza la información sobre ciudadanía y república democrática, utilizando fuentes confiables, como por ejemplo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que ya lo hemos leído. Y claro, explica qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática en tu portafolio. Estos dos son los criterios de evaluación de la actividad de hoy. Recuerda la meta de hoy, explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Muy bien, en tu portafolio de evidencias revisa la ficha que hemos preparado para que puedas resolver toda la actividad de hoy, desde las preguntas hasta los criterios para elegir a un presidente de la república y finalmente tu explicación sobre el significado para ti de lo que es ser ciudadana o ciudadano en un país democrático como el Perú. Al final, ya no escribes, solamente lees y reflexionas sobre tu trabajo, como cada día. ¿Has logrado la meta? Esta pregunta respóndetela al final de tus actividades. ¿Lograste la meta?
¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad desarrollada hoy? ¿Cómo podrías aplicar lo aprendido? De repente con tu familia, compartes con tu familia los conocimientos de ciudadano y ciudadana, muy bien. ¿Con quiénes? Ya lo dijimos, con tu familia, ¿verdad? Con tus seres queridos. Recuerda, organiza en tu portafolio la explicación que escribiste sobre lo que significa ser ciudadano o ciudadana en una república democrática. Y también todas las respuestas a las preguntas anteriores en tu portafolio. Solo así vamos a entender por qué somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática como el Perú. Aprendo en casa. Quinto grado.